Torero publica su primer libro en 1964, que es Los Dialectos, no su primer libro, su primer artículo en una revista, que es la revista de la Universidad Agraria. Es en 1964 y que es el artículo Los Dialectos Quechuas. Y el año anterior publica Gary Parker, también un libro sobre variación dialectal, la relación genética de los dialectos quechuas, etc. Tiene ese título. Pero trata del mismo contenido, con nombres diferentes, pero los mismos aciertos de Torero. Torero venía trabajando desde estudiante en el Colegio Guadalupe y Gary Parker venía a hacer su investigación de verano al final de sus estudios. En el poco tiempo que tiene un estudiante americano, aunque sea 6 meses o 1 año, que es extremadamente poco, no es posible que se llegue a los niveles a que llega la información que transmite Gary Parker. Bueno, yo sé que conversaba con Torero. Entonces, una conversación puede acortar caminos. Las investigaciones de Alfredo Torero aportaron conocimientos muy valiosos para comprender la historia de las lenguas. Hemos tenido lenguas de amplia relación y el quechua ha sido una de ellas, como también lo ha sido el aymara o de la familia Aru, la lengua puquina y probablemente en el norte la lengua muchica. El quechua, en el caso del área norcentral del Perú, habría sido esa lengua de amplia distribución vinculada al gran prestigio que tuvo la civilización caral. Eso es lo que Alfredo Torero llegó a plantear después de muchos años de investigación correlacionando con los resultados de las investigaciones arqueológicas. Bueno, la lengua franca que utiliza Alfredo y los lingüistas son las lenguas de amplia relación entre sociedades que tienen cada una su propio idioma, pero que asumen una en particular, que es la que generalmente está vinculada con el prestigio social, el prestigio económico, el comercio, y es la que, para poder comunicarse entre sociedades con diversas lenguas, adoptan una. En el caso del que estamos conversando, el quechua fue esa lengua de amplia relación que tuvo una distribución a través del tiempo, desde la civilización caral hace 5.000 años hasta el imperio inca 4.400 años después. Como dije, es importante como lengua amplia de relación, así como el inglés podría ser para nosotros ahora, ¿no? Que hablamos el español, el quechua u otra lengua, pero aprendemos el inglés para podernos comunicar con otras sociedades del mundo. Bien, los años siguientes, pero después de la publicación de mi trabajo, el año 65, no tuve eco y pasó bastante tiempo en que la acción mía, como la acción de unas cuantas otras personas en el país, como José María Redas, fueron reivindicando los derechos de los pueblos. Es verdad que él no ha tenido la suerte de tener interlocutores respetuosos, digamos, en todos los sentidos, respetuosos de la originalidad o de las cosas hechas, etc. Él dice, por ejemplo, en algún momento, a mí me gusta sembrar la buena semilla, pero no que me roben el fruto maduro. A nadie le gusta eso, ¿no es cierto? Él enseñaba el curso de introducción a la lingüística, ¿no? Y se creó pues ahí una facultad de humanidades y ciencias sociales en la agraria que dio un vuelco a la universidad, que era muy conservadora, era una universidad para terratenientes. Son pocas las gentes que en mi época, tenía 30, 35 años, defendían estos derechos sociales, lingüísticos, culturales de la gente andina, que tenía que ser protegido y que lo que debía hacer en todo caso para entrar en el camino del progreso era aprender el castellano.
O sea, había que castellanizarlos y hacerlos olvidar sus lenguas nativas, ¿no? Bueno, yo me sentí primero sorprendida porque estaba en España y como profesora fui invitada a tomar café con ellos en el intermedio de clases y de pronto los profesores empezaron a hablar entre sí en valenciano, ¿no? Y se mostraban ante mí orgullosos de su lengua tradicional. Entonces empecé yo a evaluar cómo es posible que en Europa la gente mantenga en cada país sus idiomas nativos y lo manejen entre ellos, además de la lengua de relación más amplia o lengua franca, en este caso nacional, ¿no? En cambio, nosotros en el Perú hemos dejado nuestras lenguas nativas y nos avergonzamos muchas veces de hablarlas, porque yo veo que gente que maneja el quechua, porque es la lengua que les han enseñado sus padres, cuando yo les pregunto, ¿hablan quechua?, lo niegan. Alfredo, me acuerdo que en lo que se llamaba el Instituto Peruano Soviético, Peruano Ruso, que quedaba en Salaberry, hubo una reunión que organizó Chirapaj, Priscila Rivera, y nos invitaron a diferentes profesores a exponer, ¿no? En mi caso era sobre mitos andinos y este tema del llamado encuentro de dos mundos, ¿no? Entonces yo recuerdo que le consulté a Alfredo y me dijo, no hay nada que celebrar, no hay nada que celebrar. En el Perú el civilismo nunca ha sido fuerte, lo suficientemente fuerte como para comprarse a los militares, a los tranquilos, o darles ventajas, ¿no? Es la economía de un país relativamente pobre que no puede no puede darles preventas a sus jefes militares como para que se queden tranquilos y no den golpes, ¿no? Bien, los estudiantes de ciencias sociales, especialmente de sociología, hicieron un movimiento para hacer la reforma curricular de la universidad y se opusieron las autoridades, ¿no? Y los alumnos iniciaron una huelga que terminó cuando la policía violó la autonomía universitaria y ahí Alfredo terminó preso. Recuerdo, lo fui a visitar en verano, hacía un calor tremendo y los presos estaban con el torso descubierto, todos. Entonces Alfredo también estaba con el torso descubierto y ostentaba unos grandes cortes en el estómago, porque él no hacía mucho que lo habían operado de peritonitis y le habían reducido el estómago. Por supuesto que no era respetado porque era un extraordinario profesor universitario, sino porque creían que que estaba ranqueado, o sea, prontuariado, ¿no? Así sucedió. Pienso que en la agraria había entonces dos líneas, más que políticas, y una muy profesional, ¿no?, identificada con un manejo técnico de los problemas exclusivamente económicos del campo peruano, y otra tendencia que sin perjuicio de esto exigía también una acción y una preocupación por las cuestiones sociales. Esto no era comprendido por muchos profesores de la Universidad Agraria. Lo conozco mal quiénes eran los respectivos dirigentes. O sea, no sé quiénes eran en ambos lados los que comandaban y los que señalaban las líneas, ni quién al final fue el responsable de esta expulsión absurda de la Universidad Agraria. Velasco hizo sacar la ley de oficialización del quechua. Ahí se dio que lo que yo decía, que no había un solo quechua, era lo cierto. Ninguna lengua es uniforme. Hay diferencias que llamamos técnicamente diferencias dialectales. Lo que se llama quechua, lo que se llamaba quechua por gran parte de la gente, que se suponía que era una sola lengua, en la realidad no es una única lengua. Es al menos dos lenguas, si no es que es más. Inmediatamente la Academia de la Lengua Quechua del Cusco, que se llamaba así, Academia de la Lengua Quechua, era la única que existía en el Perú, porque los cusqueños creían que hablaban el quechua auténtico.
Pero la Academia de la Lengua Cusqueña está calificada plenamente por su incompetencia, y lo digo yo con el mayor respeto, ¿no es cierto? Porque yo soy una persona formada en antropología. Descubrí que no había ningún lingüista que afirmase que el quechua tenía 5 vocales, pero no había uno. Era unanimidad absoluta en el mundo lingüístico que habían solo 3 vocales. El argumento tristísimo de decir que ¿por qué si el castellano tiene 5 vocales, por qué el quechua va a tener solo 3? ¿Y en nombre de qué les vamos a reconocer más a los del castellano que al quechua? Entonces, un argumento de esos, esgrimido en un ambiente aparentemente serio de una academia del quechua, es francamente insostenible. ¿Sí? Insostenible. Y yo me ciño simplemente al rigor de una disciplina, que es la lingüística, que es la que va diciendo, con sus hallazgos, cómo debemos escribir y cuáles son los dialectos, ¿no es cierto? El admitir para los cusqueños que el quechua es un dialecto, que el quechua cusqueño es un dialecto, es una especie de concesión que no están dispuestos a aceptar. Entonces se creó una comisión para estudiar los distintos quechuas, los distintos alfabetos, y se reconoció que había varias lenguas, ¿no?, dentro del quechua. Bueno, Alfredo tuvo una posición muy clara respecto a Velasco. Muchas personas confiaron en que el Velasco significaba una aproximación entre el ejército y los sectores populares democráticos y se entusiasmaron con la reforma agraria. Otros, en cambio, entre ellos estaba Alfredo Torero, pensaban que la reforma agraria era una forma de impedir un levantamiento popular generalizado. La pregunta al final es, ¿qué hubiese ocurrido sin esa reforma agraria? Mala o buena, no la cuestionemos. Si simplemente no hubiera sido aplicada y nos encontramos en 1980 con Sendero Luminoso. Yo creo que en estos momentos el Perú estaría gobernado por Sendero Luminoso. La reforma agraria de Velasco, mala o buena, ¿no?, determinó un cambio en el escenario político peruano. Pero Alfredo era muy claro y tomaba distancias, no se entusiasmó con estas propuestas. Y en un congreso de americanistas, al final de cuya sesión o inauguración, no recuerdo bien, estuvo presente Juan Velasco Alvarado, al finalizar la reunión, Alfredo se levanta, empieza a hablar y cuestiona el apresamiento, la prisión, el encarcelamiento que estaban padeciendo varios dirigentes estudiantiles y docentes de la Universidad Peruana. Y para sorpresa de todos, incluyendo a mi sorpresa, Velasco se sobreparó, lo miró a Torero, lo escuchó con atención, asintió con la cabeza y le dijo: me voy a ocupar, voy a averiguar, con cordialidad y en una forma asequible. Yo pedí la libertad de Hugo Blanco y de otros presos políticos, algunos de otros movimientos guerrilleros como los del MIR y el Ejército de Liberación Nacional, que se habían desarrollado en los años 65 y 66, ¿no?, en el Perú. El que podamos decir ahora cómo es el Perú en términos lingüísticos es una consecuencia del trabajo de Torero, pero con él fundamentalmente animando a la gente para ocuparse no solo de las lenguas, sino también del hombre que habla estas lenguas. Algunos de estos dirigentes entraron a trabajar con Velasco, Hugo Blanco no, Hugo Blanco quedó como una figura independiente, y en esta constituyente Hugo Blanco sacó una votación muy elevada. Es interesante el proceso para ubicar lo que a veces llamamos la cuna del quechua, con el que nos referimos al espacio más antiguo con el cual se liga una lengua, en este caso, el quechua. Él genera una hipótesis que es bueno decirlo porque es parte de una metodología que él desarrolló, que es ayudarse de la arqueología y de la historia, en primer lugar, pero luego examinar cuál es el espacio de mayor variación de la lengua.
El espacio de mayor variación requiere más tiempo para variar y el espacio de menor variación, en esos espacios las lenguas requieren menos tiempo. Entonces, cuando uno ve el lugar donde una lengua es más uniforme, hay que pensar inmediatamente que ese es un espacio nuevo al que la lengua se difunde. Y cuando uno ve el espacio donde hay mayor variación, es el espacio más antiguo, porque para variar se requiere tiempo. Entonces hubo un intento de formar un frente de izquierda. ARI quiere decir Alianza Revolucionaria de Izquierda, agrupando a todos. Y era una especie de cosa colonial extrañísima, porque la idea era agrupar a pro-chinos, pro-soviéticos, trotskistas y el PC. O sea, perro, pericote y gato, ¿no es cierto? Entonces, no prosperó eso, porque precisamente no había condiciones para que esa unión fuera posible. La zona del Perú central es el espacio más antiguo. Por eso un aporte de Torero es significativo, es fijar con relativa precisión cuál sería el sitio más específico que uno puede señalar como la cuna más remota del quechua. Y va subiendo hacia Lima, por ejemplo, espacio de Lima, Lurín, Lima, y finalmente la hipótesis en su forma más última señala que la cuna del quechua debe ser el espacio que hay entre el río Chancay y el río Huaura, o un poco más al norte, que es el río Pativilca. La Alianza Revolucionaria de Izquierda se rompió. Primero, por responsabilidad de Patria Roja, que no quería. Segundo, del PC, que no quería. Tercero, de Barrantes, que no quería. Y cuarto, del PRT blanco, que no quería. Porque era partidario de que el quechua y de la costa, y eso a nosotros los serranos, los andinos, eso medio que nos ofende. Lo que a él le interesaba no era publicar libros, sino investigar. Y la investigación se muestra o se hace conocer fundamentalmente a través de artículos. Él ha publicado probablemente alrededor de entre 32 o 33 artículos. Si tuviera que señalar cuál es el artículo más importante y tuviera que mencionar uno solo, yo diría que apunto a los dialectos quechuas, que es un trabajo inmenso que nos hace ver la diversidad de lo que creíamos que era una sola lengua, ¿no es cierto? Y los procesos de la historia asociados con esa diversificación. Yo creo que Alfredo representa al científico, al lingüista más destacado de nuestro país, reconocido a nivel del mundo. Debe ser orgullo y también ejemplo para las generaciones de nuestro país. Una contribución intelectual y una contribución política. La contribución intelectual es que es sin duda el más grande de los innovadores de la lingüística andina y que las consecuencias de sus descubrimientos y proposiciones todavía no puede ser del todo apreciada. Pero además de eso, él fue un hombre de una gran limpieza personal, doctrinaria y política, con gran sacrificio. Eso se tiene que reconocer por parte incluso de aquellos que hayan sido sus adversarios o que no coinciden para nada con sus puntos de vista. Lo conocimos el año 67 porque nuestro maestro se fue de viaje. Al siguiente año nos correspondía llevar cursos de semántica, de lexicología y semántica, de dialectología quechua, qué mejor que Torero para que enseñe, ¿no? Entonces lo volvieron a invitar y nosotros así nos matriculamos otra vez con él. Estudiaba con los cronistas y él despejaba datos, él encontraba cosas, o sea, usaba la crónica como fuente, incluso sabido que él ubicó una huaca que era perdida en base a la crónica. Y ¿quién? La de Choquispana, la encontró él. Estudiaba Apolo de Ondegardo, Santa Cruz Pachacuti Yanqui, estudiaba Guamampoma de Ayala, estudiaba Garcilaso, él estudiaba todo la gama
¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, él tenía que discernir entre aquello que a veces era pues una apología al incario y aquello que podía ser la realidad cruda de lo que era el incario. Entonces él cruzaba datos. Yo me sentí contenta que mi primer asesor pues fuera Alfredo, sin ser mi profesor de aula. Fue un asesor de lujo, ¿no? Y Lumbreras me puso 20 de nota, la única vez que saqué 20, sin saber esta anécdota. Posteriormente se la conté que me había asesorado. No significa que me la había hecho el trabajo, sino asesorado. Yo era estudiante de la Universidad de San Marcos y el año 1985 había que elegir autoridades a los órganos de gobierno. Y la inicial propuesta nuestra fue objetado. Entonces salió el nombre de Alfredo Torero. En la Asamblea Universitaria se forman comisiones para diferentes aspectos. Y una de las comisiones es la Comisión de Derechos Humanos. Torero hace una afirmación que es extremadamente importante porque es una afirmación metodológica. Las lenguas pueden decirnos la experiencia humana. Y cuando se dice experiencia humana, hay que pensar en experiencia de millones de años. Bueno, yo lo he vivido trabajando muchas veces al lado de él. En efecto, él es un científico con una visión interdisciplinaria, donde la lingüística debe también interrelacionarse con los resultados de la arqueología, de la etnohistoria, para poder comprender mejor y tener un conocimiento sustentado que permita inferencias e interpretaciones más seguras sobre las sociedades antiguas. Y finalmente, al saber los resultados de las investigaciones sobre la civilización caral en el Valle de Supe, él ya formuló como un planteamiento pionero para el desarrollo de la lingüística que en esta área el origen del quechua o de un paleoquechua habría estado vinculada al prestigio de la civilización caral y sus relaciones interregionales. Vivíamos una etapa muy difícil, era el año 85, uno de los primeros episodios sangrientos, la matanza de 30 presos en el penal de Lurigancho, 30 presos. La universidad sacó un comunicado a iniciativa de Alfredo Torero, solidarizándonos con los fallecidos y exigiendo que se le entreguen los cuerpos. Habían 2 o 3 sanmarquinos, me parece que uno era alumno suyo. Alfredo Torero, aparte de presidir la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la universidad, él era el vicerrector administrativo. Es decir, toda la estructura administrativa de la universidad estaba en su área. Y él me invitó a que participe, siendo asesora de él, en la Comisión de Derechos Humanos. Ahí participamos Heradio Zamora, abogado, la que habla, y eventualmente Rodrigo Montoya, antropólogo, ¿no? Entonces nos preocupábamos cuando habían caído alumnos o profesores por alguna protesta. Nos preocupábamos en ir a las comisarías, a las cárceles, a rescatarlos, a liberarlos. Yo creo que los años que pasó Alfredo como vicerrector fueron años perdidos para él como lingüista, como intelectual, como persona capaz de pensar y tener una alternativa para el país. Se las pasaba firmando cheques y negociando, y en esta reunionitis aguda que caracteriza a todas las universidades, de negociar todos los días para ver quién sale elegido y quién no sale elegido, y a quién apoyar y a quién no apoyar. Bueno, Alfredo fue uno de los más importantes defensores de la autonomía universitaria. El año 1987, todos los alumnos de la vivienda universitaria de la ciudad universitaria y de la avenida Grau, ¿no?, todos fueron detenidos, llevados al Fondo Barbadillo. El principal defensor de la libertad de los estudiantes fue Alfredo Torero en su condición de presidente de la Comisión de Derechos Humanos. De convicciones revolucionarias muy firmes, ¿no? En ese sentido, Alfredo ha sido un ejemplo de honestidad y de coherencia, ¿no? Era un hombre radical, no era acomodaticio, ¿no? Y por eso lo persiguieron y hasta intentaron matarlo, ¿no es cierto? Le dispararon. En fin, marxista convicto y confeso a la manera de Mariátegui, ¿no? Sí, lo fue hasta el final de su vida, ¿no?
pensábamos los marxistas, que todo el aumento de nuestras fuerzas productivas iban a ser o debían ser en beneficio del hombre, de todos los seres humanos, el hombre como humanidad misma, y que la máquina iba a trabajar cada vez más eficientemente, liberando al hombre de las tareas duras. Sin embargo, hemos visto que desde los años 80, 90 y hasta ahora, y cada vez más acentuadamente, ese mundo se ha descoordinado, las fuerzas del imperialismo han sido demasiado grandes, el retroceso del socialismo volvió hacia el sistema capitalista.